Nuestro tema es andar en las reglas y normas divinas por medio del Espíritu. Ese es nuestro tema. Andar en las reglas y normas divinas por medio del Espíritu. Antes de desarrollar nuestro tema, vamos a primeramente leer la lectura bíblica, los versículos que corresponden en esta hora. Les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 25. Primeramente leamos ese versículo. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora leamos el 6:16 de ahí de Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice de la siguiente manera. Ahí nuestra hermana Ana nos está ayudando a poner los versículos. El 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora el 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a estar considerando estos versículos, pero como les decía, antes de desarrollar nuestro tema, como para poder introducirnos, porque siempre tenemos que dar una introducción. Me acuerdo cuando empecé Gálatas, en el inicio fue muy difícil, pero es que para poner las bases, la introducción para poder hablar enseguida, es difícil. Y me acuerdo que mi pastor Cayetano decía: no te preocupes, da las bases y ya te vas a dar cuenta que poco a poco vas a ir vas a poder explicar más, vas a poder entender más la palabra. Entonces así es esto de la palabra de Dios. Siempre tenemos que, a otros le llaman, en vez de introducción le llaman preámbulo, ¿verdad? Para que todo eso es necesario para que lleguemos a un punto. Entonces, como introducción para este tema, vamos a recordar, ¿no?, que hemos estado hablando de que hay dos clases de andar delante de Dios. Hay dos clases de andar. Por eso es que leímos el 5:25 que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y primeramente, un andar es que todos los cristianos es lo que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, y eso es porque Dios nos ha dado su vida, y por esa vida nosotros es que cantamos, es que oramos, es que procuramos reunirnos, aún tratamos de vivir una vida diferente, porque es por la vida que nosotros hemos recibido. Pero eso es algo muy bajo, un nivel, sería el inicio de la vida cristiana, porque como no sabemos mucho, entonces queremos hacer muchas cosas, queremos, ¿verdad? Estamos emocionados y queremos hacer muchas cosas, y está bien, pero hay otro andar que muy pocos cristianos están tocando, y es un andar más profundo que vivir por el Espíritu, que vivir, que cantar, que orar, que tratar de vivir una vida diferente. Hay otro andar que es más profundo, y este andar, de acuerdo a Pablo, es vivir bajo reglas y normas divinas por el Espíritu. Oigan bien, el andar más profundo, más elevado, es vivir o andar bajo reglas y normas divinas por medio del Espíritu. Hasta aquí podemos decir que pareciera que hay una contradicción de lo que estamos hablando, porque hemos hablado de que los cristianos no debemos vivir por mandamientos ni por leyes. ¿Se acuerdan que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el Señor Jesús, Él las eliminó, Él quitó en la cruz? Ahí lo leímos en Efesios, cuando estudiamos Efesios. Dijimos que en la nueva creación, en el nuevo hombre, ya no hay nada de esas cosas.
Y sí, o sea que no estamos contradiciéndonos, sino que nosotros como cristianos no debemos vivir por mandamientos ni por leyes externas, porque si nosotros hacemos eso, eso es vivir una vida religiosa y a eso, a esa, a ese lugar o a ese resultado llegaron los Gálatas. Por eso Pablo les habló fuerte y les dijo Pablo les dijo a los Gálatas que ellos no estaban haciendo bien las cosas porque los judaizantes lo estaban inclinando a que ellos observaran las leyes externas, las leyes, la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés y aún las costumbres que los judíos luego vinieron a tomar. Entonces veamos esto, porque no nos estamos contradiciendo, porque lo que estamos hablando es de que nosotros como nueva creación también somos dirigidos bajo normas y reglas divinas por medio del Espíritu Santo. Por eso no vayamos a dar lugar a la confusión. Tenemos que poner mucha atención a lo que estamos hablando, porque si no vamos a quedar, si necesitamos reglas, mandamientos, o si necesitamos la ley, o no necesitamos la ley. Entonces, por eso es que estamos tocando puntos importantes, porque si ya aprendimos que no debemos de vivir bajo leyes y mandamientos externas, bajo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ni bajo ninguna otra regla externa, ya dijimos que no, es lo que dice Pablo. Pero ahora venimos, y porque cuando llegamos al 6:16, Pablo dice que a todos los que anden conforme a esta regla. Entonces, ¿hay que vivir bajo una regla o no? Y la respuesta más que siempre hemos dado es no y sí. No a lo externo, pero sí a la regla del espíritu. Pero que esto es interno, pues. Entonces, nosotros hemos recalcado una y otra vez que los cristianos no fuimos llamados para vivir dirigidos por normas y reglas exteriores, así como lo que estaba pasando con los Gálatas. Por eso Pablo les habló a ellos, amén. Entonces, porque cuando uno trata de vivir en nuestro ser natural, en nuestro propio esfuerzo, de vivir los mandamientos del Señor, porque aún podemos tomar la Biblia como un mandamiento y tratar de vivirlo, pero eso, si lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestro propio esfuerzo, eso es ejercitar la carne, eso es vivir en la carne, lo cual no es correcto, porque vivir en la carne, eso no nos lleva a nada, porque es carne finalmente. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros aquí es de que sí, los cristianos sí tenemos que vivir bajo reglas y normas divinas, pero es por el Espíritu, es por lo que nosotros recibimos, por algo interior de nosotros, lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Entonces estamos hablando de que Dios puso su vida en nosotros, eso es vivir por el Espíritu. Pero también dice que andemos por el Espíritu y para que nosotros seamos suministrados de esa vida y para que andemos bajo las normas y las pisadas divinas es por medio del Espíritu. Entonces estamos insistiendo en todo esto porque para que el cristiano, para que el creyente sea un vencedor, un cristiano victorioso, es necesario que nosotros vivamos la vida de otra persona. Hemos hablado mucho, insistido mucho de que el Señor Jesucristo, Él vivió una vida vencedora, una vida victoriosa en esta tierra, porque Él aprendió a vivir la vida de otra persona, y la vida que Él vivió fue la vida del Padre. De la misma manera, nosotros, hermanos, es lo que nos está diciendo Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Entonces, si nosotros queremos ser vencedores y victoriosos, no debemos vivir nuestra propia vida, sino que tenemos que vivir la vida de Cristo. Por eso el Señor dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá.
pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el Señor siempre, Él dijo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino que he venido para hacer la voluntad del que me envió, porque Él aprendió a vivir la vida del Padre. Entonces, la vida que nos quieren que nosotros vivamos aquí es la vida del Espíritu, es decir, la vida de Cristo. Amén. Entonces, cuando vivimos la vida de Cristo, estamos viviendo la vida de otra persona. Y eso es lo que hace que nosotros toquemos el propósito de Dios, porque se trata de tocar el propósito de Dios. Porque podemos ser cristianos de años, podemos estar haciendo muchas cosas en la iglesia, en la vida de la iglesia, pero puede ser que no estamos tocando el propósito de Dios. Por eso, para asegurarnos de que realmente estamos tocando el propósito de Dios, nosotros tenemos que, ¿verdad? Vivir bajo reglas y normas por medio del Espíritu. Amén. Por eso, ahora en la nueva creación, en la vida de la iglesia, sí hay una regla que tenemos que seguir, pero te repito nuevamente, esa regla no es externa. Esta regla es la del Espíritu. Por eso Gálatas 6:16 dice, si no entendemos esto, entonces cuando llegamos a Gálatas 6:16 vamos a decir entonces cuál es la ley, cuál es la regla que tenemos que seguir. ¿Será la ley de Moisés? ¿Será la costumbre, los mandamientos de los hombres? ¿Verdad que no? Porque el Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Pero acuérdate que esta regla es la regla del Espíritu. Son las normas del Espíritu. Entonces, de acuerdo a este versículo 6 de Gálatas 6:16, está bien claro que solo cuando nosotros andamos en las normas y en las pisadas divinas por medio del Espíritu Santo, podemos lograr tocar el propósito de Dios. De otra manera sería imposible tocar el propósito de Dios. Por eso es importante que nosotros anhelemos y deseemos buscar tocar el propósito de Dios. Entonces, en los mensajes anteriores hicimos hincapié de que el andar por el Espíritu nos hace participar de la economía divina. Por eso Pablo, él insistió una y otra vez con los Gálatas. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces él dice que nosotros, si nosotros hacemos eso, participamos de la economía, del plan, del propósito, de la administración divina. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos esto, porque se trata de aprender, por eso Pablo le habló mucho a los Gálatas y les dijo que ellos vieran que como primer punto que vamos a estar hablando hoy es de que Dios es un Dios de propósitos y es un Dios de metas. Más bien, Él tiene una meta, es un Dios de propósito y es un Dios de meta, tiene una meta. Entonces, para que nosotros podamos participar de ese propósito, de esa administración divina y de esa meta, nosotros tenemos que caminar y andar bajo normas por medio del Espíritu. Nosotros tenemos que caminar y andar bajo reglas por medio del Espíritu. Entonces, vemos claramente que sí hay una manera en que nosotros podemos complacer a Dios. Porque nosotros debemos ser los que buscamos siempre complacer a Dios. Y de la única manera que nosotros podemos complacer a Dios es cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu. Hoy día, gracias a Dios que hay muchos cristianos, se ha evangelizado y hay muchos cristianos, pero de esos muchos cristianos, muy pocos son los que están dejando, muy pocos son los que se están dejando dirigir por el Espíritu. Por eso es que en el último mensaje les hablé de hace 8 días que hablamos de 2 palabras griegas, ¿se acuerdan? Hablamos de si estoicheo por el Espíritu, peripateo también por el Espíritu. O sea, si vivimos por el Espíritu, también andemos también por el Espíritu. Entonces usamos estas 2 palabras, estoicheo y peripateo.
La primera palabra nos sirve para mostrarnos que Dios nos dio su vida. Por eso dice que vivimos. Y la segunda palabra, que es peripateo, nos sirve para mostrarnos que andamos en esa vida, que podemos caminar en esa vida. Y en este mensaje debemos de prestar atención y darnos cuenta que en 3 de las 14 epístolas de Pablo, él nos habla de andar en el Espíritu y de andar por el Espíritu. Te invito a que vayas conmigo a Gálatas 5:25. Gálatas capítulo 5, versículo 25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el primer versículo. Ahora, en el 6:16, dijimos que en 3 epístolas, estamos primeramente viendo en Gálatas, y en el 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces estamos viendo en Gálatas que Pablo habla de andar en el Espíritu y andar por el Espíritu. Otra epístola es Romanos 4:12. Romanos 4:12 también habla de ¿verdad?, tener las pisadas o seguir las pisadas, que está hablando de caminar, de andar. Romanos 4:12 dice: y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces está hablando de nuestro andar, de las pisadas de la fe, porque el andar por el Espíritu el vivir y andar por el Espíritu es en la fe. Entonces hay un caminar, hay un andar, por eso dice que seguir las pisadas. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, habla ahora de seguir. O sea, todo esto está relacionado: caminar, seguir, andar, seguir las pisadas. Entonces, en Filipenses, Pablo dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, porque hay una regla que seguir. Y él habla de sentir una misma cosa. Entonces, nuestra regla o camino no es la teología, no es la doctrina. Recuerdan que hemos insistido mucho que si nosotros estamos por la teología, estamos por la doctrina, lo que hace eso es que nos lleva a tener como un debate, una confrontación, una discusión con otros hermanos. Porque si alguien no tiene la misma doctrina que yo tengo, entonces ahí hay choques. Entonces, nosotros, hermanos, esa no es nuestra regla, no es la teología, no es la doctrina, sino que nuestra regla es la guianza del Espíritu de Dios. Nosotros no debemos tener ninguna otra regla aparte de la regla del Espíritu. Entonces, nuestra regla no es, grábatelo, no es la teología, no es la doctrina, sino que es la guianza del Espíritu. Y cuando nosotros tomamos como nuestra regla la guianza del Espíritu, eso nos hace ser cristianos espirituales y santos. O sea, espirituales de que nosotros hemos madurado y somos los que andamos por el Espíritu. Entonces, aquí todo lo que estamos hablando, llegamos al punto de que todo esto no son nuestras metas, porque a veces nosotros, está bien tener metas, tener propósitos, pero en la vida de la iglesia, no son nuestras propias metas, son las que Dios quiere que nosotros cumplamos. Y les puedo decir que yo tenía metas, yo tenía propósitos en la vida, pero cuando el Señor me alcanzó, esas metas, esos propósitos quedaron atrás. Vuelvo a repetir, en la experiencia de cada quien, debemos siempre de poner la meta de Dios sobre todo lo que nosotros queramos. Porque Él no quiere que nosotros nos enfoquemos tanto en nuestras propias metas, sino que Él puso su meta en nuestro espíritu
Y en esa meta es es en la que nosotros debemos de andar, que es por el Espíritu. Y esa es la verdadera regla que está diciendo Pablo. Entonces, que nunca se nos olvide que la regla que por medio de la cual Dios quiere que caminemos es la regla del Espíritu. No es una regla externa, sino que es la regla del Espíritu, es la regla de la nueva creación. Por eso, ¿qué es lo que dijimos que no hay en la nueva creación, en el nuevo hombre? No hay política, no hay cultura, no hay clase social, no hay religión, no hay eh, bueno, todo lo que ya mencionamos nosotros. O sea, aquí en la regla nueva, en la regla de la nueva creación, la regla del Espíritu es totalmente diferente. Amén. Pero si nosotros somos descuidados, podemos nosotros vivir la vida cristiana en nuestras emociones. Unas veces estamos con ganas, otras veces estamos aburridos, otras veces ya no nos apasiona la vida de la iglesia. Entonces eso es caminar en tu alma, en tus emociones. Pero Dios, hermano, la vida de la iglesia no es para ejercitar mucho nuestra emoción, nuestra alma. Dios nos ha mandado en la vida de la iglesia a que ejercitemos nuestro espíritu. Cuando tú ejercitas tu espíritu, no eso elimina tu emoción, tu alma, sino que lo que hace es de que tu emoción se somete entonces a tu espíritu, porque ahí está la regla, pues, y tú andas conforme a la regla. Por eso, cuando leemos a Pablo, él llegó a vivir una vida en el espíritu realmente. Por eso tú vas a leer que él dice, sea contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que él, si tenía abundancia, él le servía a Dios. Y si llegaba el momento de estar en escasez, él también estaba contento. Por eso él dice, sea contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque él no vivía bajo la regla de la vieja creación, sino bajo la regla del Espíritu, la regla de la nueva creación. Por eso él siempre era un hermano que siempre andaba contento, siempre contagiaba a los hermanos de lo que él vivía. Es más, decíamos que cuando él les llegó, cuando lo llegaron a meter en la cárcel, aún esos soldados que aún quizás lo maltrataron, lo azotaron, Pablo vino a predicarles la palabra y lo hacía con el mismo ánimo. ¿Se acuerdan ustedes cuando naufragaron, cuando iban en el barco y bueno, ellos cayeron en el mar y dice que Pablo les dio palabras de ánimo a las personas que iban? Entonces se dan cuenta, hermano, lo que es vivir la nueva creación bajo la regla que es por el Espíritu, porque entonces no ejercitas tu alma, sino que ejercitas tu espíritu. Amén. Entonces, que no se te olvide que sí hay una regla que tenemos que vivir y andar los cristianos, los que somos la nueva creación. Si nosotros queremos verdaderamente complacer a Dios, porque el Señor Jesucristo, Él complació al Padre, Pablo también complació al Padre, complació a Dios. Si nosotros verdaderamente queremos complacer a Dios, tenemos que vivir bajo la norma, bajo la regla regla divina, la regla de la nueva creación, seguir las pisadas de la fe, porque todo esto que estamos hablando es de vivir por fe. Y eso es posible por medio del Espíritu. Por eso, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu está en tu espíritu. Por eso es importante que ejercitemos nuestro espíritu. Si nosotros queremos vivir bajo la regla de la nueva creación y andar en las pisadas divinas sin ejercitar nuestro espíritu, vamos a fracasar. En otras palabras, si quieres vivir la vida de la iglesia, pero no quieres tomar las reglas de la nueva creación y no ejercitas tu espíritu, vas a fracasar. Porque puedes hacer en tu carne, y ya lo hemos experimentado,
El hacerlo en la carne es tratar, es esforzarnos en nuestro ser natural. ¿Sabes qué pasa? Tarde que temprano vamos a cansarnos. Por eso, ¿dónde está el que andaba muy emocionado, el que quería hacer muchas cosas? Anda desanimado. ¿Por qué? Porque lo quería hacer no bajo la regla, no ejercitando su espíritu, sino que quería hacer en su alma, aún en sus fuerzas naturales, en su esfuerzo natural. Entonces, eh, Dios ha puesto esa regla en nuestro espíritu. Por eso en Ezequiel se dio la profecía que dice que y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos, pero ya no de una forma externa, porque eso vimos que tampoco era el propósito de Dios. La ley no era la meta de Dios, sino que fue introducido, fue añadida a causa de las transgresiones, pero porque la meta de Dios es la promesa, es recibir al Espíritu Santo para que nosotros vivamos en esa nueva creación bajo la regla del Espíritu. Amén. Por eso te decía que todo esto que estamos hablando es de por fe. Si tú crees, si tú estás escuchando por fe esto que te estoy hablando, seguramente vas a ser un cristiano que vive complaciendo a Dios. Estás experimentando vivir bajo la regla de la nueva creación. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces todo lo del Espíritu es por fe. Por eso decíamos que fe versus la carne. La fe versus las obras de la carne. Entonces, todo lo exterior, por ejemplo, los legalismos, la religión, las imposiciones de hombres, todo es por la carne, no es por la ley, es por algo externo y entonces no es por fe. Dios no está interesado en dirigir nuestras vidas, en guiar nuestras vidas por medio de leyes exteriores. Ni siquiera está interesado dirigirnos por medio de sus 10 mandamientos, ni tampoco por los mandamientos del Nuevo Testamento. Lo que Dios quiere es dirigirnos desde nuestro espíritu. Por eso, si vivimos por el espíritu, si estocheo por el espíritu, o sea, porque Él ya nos dio su vida. Y por eso Él nos pide que ejercitemos nuestro espíritu diariamente, porque ahí está el espíritu, ahí está la nueva creación, para que desde ahí Dios nos dirija por su espíritu. Por eso es importante aprender esto. Lo que nosotros tenemos que entender es que como cristianos debemos tomar al Espíritu como nuestra regla. Por eso siempre hemos dicho, ¿se acuerdan ustedes que les he dicho que aprendí de mi pastor Cayetano Ceja? Y él decía, le preguntaban a él, hermano pastor, ¿es malo hacer esto? Y él decía, pregúntale a tu espíritu. Pastor, ¿es bueno hacer esto? Y él decía, pregúntale a tu espíritu. Y yo lo aprendí y se los he enseñado a ustedes aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y lo he aprendido. Y lo mismo le estoy diciendo ahora, pregúntale a tu espíritu, porque para que nosotros, los cristianos, podamos tomar el espíritu como nuestra regla, se logra hablando. Si nosotros queremos que Dios nos dirija como el Señor Espíritu, nosotros tenemos que aprender a hablar con el Señor diariamente. Tenemos que acercarnos a Él y decir, Señor Jesús, aquí estoy, dirígeme, guíame por tu Espíritu, Señor. Entonces ya le estás hablando, ¿y qué va a hacer Él? Entonces al decir Señor Jesús, te tornas a tu Espíritu, entonces le estamos dando lugar para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Pero muchas veces, cuando nosotros no nos levantamos temprano, ni oramos, ni nos acordamos de tocarlo a Él, ni hablamos con Él. Se nos olvida. Entonces, ¿cómo es nuestra vida
durante el día? ¿Será que es una vida que vivimos dirigidos por el Espíritu? No. Por eso hemos tenido derrotas, por eso hemos tenido fracasos. Entonces acuérdate de que ser dirigidos por el Espíritu no es estar sujeto a normas exteriores. Vivir dirigidos por el Espíritu es por una clase de vida que está dentro de nosotros. Por eso tenemos que tener el amor suficiente de hablar a nuestro Señor. Tenemos que tener el amor suficiente de hablar con nuestro Señor y debemos reconocerlo como nuestro Señor. Estamos insistiendo que lo más importante en Gálatas es dejarnos ser dirigidos por el Espíritu del Señor, y para eso tenemos que hablarle. Acuérdate de eso, es muy importante. Tenemos que hablarle, tenemos que hablar al Señor. Si nosotros le hablamos, si tú le dices Señor, Él te auxilia, Él te ayuda. Él viene como tu pronto auxilio, como tu socorro. Entonces Él dijo, cuando Él habló de la promesa del Espíritu, en Juan 14:16, Él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ese Espíritu que recibimos está para siempre con nosotros. Y este otro consolador que está para siempre con nosotros es el mismo Señor en resurrección. Nosotros tenemos esta gran bendición de tener al Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros porque Él lo prometió. Por eso, cuando Él murió y resucitó en resurrección, Él vino y nos dio el Espíritu. Ahora, hermano, si tú lo crees, lo tienes como amigo. Hay un himno que me gustaba antes, era que dice que, oh, qué amigo nos es Cristo. Si tus amigos no te quieren, cuéntaselo a Él en oración. Porque Él ahora en nosotros lo tenemos como amigo, lo tenemos como nuestro consolador, lo tenemos como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Entonces, si estamos oyendo con fe en esta palabra, entonces podemos hablarle al Señor. Debemos de acostumbrarnos a hablar con el Señor diariamente. Por eso Pablo dijo, orad sin cesar. Orad sin cesar es comunicarnos, hablarnos con el Señor todo el tiempo, constantemente. Por eso él dijo, orad sin cesar. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, o cuando le decimos a Jesús Señor, porque dice que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu, entonces cuando le estamos diciendo Señor es porque lo estamos entronizando. Cuando decimos Señor es porque creemos que Él está en el trono, y de acuerdo a Romanos 8:34 dice que Él desde allá nos bendice en el trono. No solamente está en nosotros esencialmente, sino que está económicamente en el trono y desde ahí nos bendice, porque dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros pensamos en el trono de Dios, estamos reconociendo al Dios como nuestro Señor, y y entonces de ese trono va a fluir el río, y ese río va a regar toda nuestra tierra, es decir, nuestro corazón, todo nuestro ser, porque nosotros somos la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en Dios y le hablamos a Él, entonces Él nos ministra. Para hablar con Él, oigan bien, para hablar con Dios no tenemos que escoger frases bonitas, frases elocuentes para hablar con Él, porque muchos quisieran ser poetas como los salmistas del Antiguo Testamento para poder llegar al Señor, para poder hablarle al Señor. Pero la Biblia nos enseña que solamente necesitamos decir, Señor, sálvame que perezco. El otro día en el estudio de
creo que es de las 70 semanas de Daniel o de Corintios, no me acuerdo ahorita porque estamos viendo algunas. Pero decía el hermano que tenemos que aprender la oración de Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes cuando citó la oración de Nehemías? Nehemías 2, 4 al 5. Y bueno, ahí está el contexto de todo eso, pero porque dice que se puso triste Nehemías al enterarse de la situación de Jerusalén y de la ciudad. Entonces me dijo el rey, en el versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, imagínense, estaba hablando con el rey y en ese momento dice que oró. Hizo una oración rápida, como dicen acá en la capital, una oración de volada, porque se dan cuenta que no sé qué hizo él, solamente no dice más, pero dice oré. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, inmediatamente le dijo al rey. Entonces te das cuenta, hermano, que no necesitamos frases célebres, frases elocuentes para impresionar. Dios no necesitas impresionarlo. Él sabe tu necesidad antes que se lo pidas. Por eso cada vez que tengamos o nos atravesemos en situaciones difíciles y problemas en nuestra vida, solo digamos, Señor Jesús, aquí estoy. Por favor, ayúdame en esta situación. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Él te va a ayudar. Entonces, para eso necesitamos tener fe. ¿Cuántos hemos tenido problemas o hemos hallado una situación difícil o en un desánimo, verdad? Fernandita, hemos estado en alguna situación difícil, ¿no? Los jóvenes de repente se desaniman, pero tenemos la clave. Tenemos la clave porque podemos hablarle y solamente decir, Señor, tú ya sabes todo. Sabes que este es mi problema. Ayúdame, Señor. Y dice que cuando le hablemos, cuando nos acerquemos a Él, dice Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso tienes que decir, Señor Jesús. Eso es lo que Dios me ha dado últimamente para hablar con las personas que están en una situación ya casi de muerte. Y aún con mi papá, y me acuerdo otra persona que fui a orar con esa persona, le dije, habla con Dios, acércate a Él y dile, Señor Jesús. Esta última vez que fui con mi hermana Nieves, también le dije, dígale, Señor Jesús. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Tenemos que confiar, tenemos que hablar con Él. Dijimos que se necesita fe porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice el versículo 6 de Hebreos 11, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si vas a acercar con Él, tienes que tener la certeza, la convicción de que Él sí te responde, que Él te oye y Él te va a ayudar. Amén. Pero tenemos que creer, acercarnos con fe. Tenemos que creer que Él es el único que nos va a ayudar. Porque si nosotros nos acercamos confiando, con fe, entonces eso es actuar con fe. Entonces, vamos a ver 4 reglas que tenemos que seguir, pero esta primera regla, ya estamos tocando la primera regla, que es tomar al Espíritu. Es la primera regla, tomar al Espíritu como nuestro director. Puedes hablarle. Que no se nos olvide que el apóstol Pablo, cuando escribió Gálatas, los hermanos se habían descuidado de tomar el Espíritu como su regla. Quiere decir que ellos al principio sí tomaron el Espíritu como su regla, porque ellos oyeron con fe y el Espíritu entró con ellos. Por eso dice que recibieron el Espíritu por el oír con fe. Que no se nos olvide que este asunto de oír con fe, o esto lo que estamos hablando es un asunto de oír con fe. Porque el enemigo sutilmente ha engañado a muchos cristianos, porque muchos cristianos empezaron bien. Empezaron en la fe porque ellos creyeron a Dios, ellos creyeron en el Señor, recibieron la vida del Señor, pero al pasar el tiempo algo les sucedió y se apartaron de esa regla de ser guiados y dirigidos por el Espíritu. Por eso Pablo tuvo que decir a los Gálatas
que aún la suministración del Espíritu sigue siendo por el oír con fe. Amén. Entonces, Pablo trató de ayudar a los Gálatas para que volvieran a la forma adecuada, y la forma adecuada es que nosotros, los cristianos, los de la nueva creación, nos dejemos guiar por la vida, nos dejemos guiar por el Espíritu. Tenemos que decir, por eso te dije que es importante hablarle al Señor y decirle: Señor, quiero andar, quiero caminar por tu Espíritu. Quiero ser dirigido por tu Espíritu para así caminar o seguir tus pisadas. Eso lo tenemos que hacer todos los días, todo el tiempo. Amén. Entonces, aunque uno sea cristiano de años, se puede descuidar y uno puede resultar caminando en la vieja creación. Pero Dios no quiere que caminemos en la vieja creación. Él no quiere nada de la vieja creación, porque caminar en la vieja creación es lo mismo que caminar en la carne. Por eso en Filipenses 3:16 dice Pablo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por eso la exhortación es que todos los cristianos debemos andar conforme a una misma regla, a la regla de la nueva creación. Pero como nosotros no hemos aprendido, debido a nuestra carne y de nuestros pensamientos almáticos, nosotros no hemos caminado en la regla de la nueva creación. Y en lo que sí hemos tomado es andar, que seguimos andando en la vieja creación, y es por eso que muchas veces en la vida de la iglesia no nos ponemos de acuerdo. ¿Quieres estar de acuerdo con tu hermano? Déjate guiar por el Espíritu. ¿Quieres estar en unanimidad? Déjate guiar por el Espíritu. Toma al Espíritu como tu regla. Entonces puedes estar de acuerdo, estar en unanimidad con tu hermano. Porque qué preciosa sería una iglesia local donde los miembros son dirigidos por la misma regla, por una misma regla, la regla de la nueva creación. Y lo hacen por medio del Espíritu, no por su carne, no por su esfuerzo. Entonces, hermanos, si nosotros no captamos esto, vamos a ser juzgados. En el juicio final, los mundanos, ellos van a ser juzgados por un pecado diferente a nosotros. Ellos por no haber creído en el Señor. Por ese pecado se les va a juzgar. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ya no, porque nosotros sí creemos en el Señor, pero por el pecado que se nos va a juzgar y se nos va a mandar al lloro y el crujir de dientes, es por no vivir o no haber vivido la vida de Cristo. Amén. Por eso es importante que consideremos esto que estamos hablando. Amén. Oremos al Señor para que ese pecado de no vivir a Cristo sea eliminado en nosotros. Por eso Pablo fue muy firme y serio con los Gálatas y les dijo que ellos vivieran a Cristo y que volvieran a Cristo. Por eso les dije, ¿saben qué, hermanos Gálatas? En Gálatas 2:20 él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya vimos una primera regla. La primera regla es porque el cristiano de la nueva creación vive, o el cristiano que ha recibido al Espíritu por el oír con fe, primera regla, debe de tomar al Espíritu como su regla. Tenemos que olvidarnos de nuestro propio esfuerzo, de tratar de vivir para Dios. Mejor tomemos al Espíritu como nuestra regla. Tenemos que aprender a decir: Señor Jesús, me torno a mi espíritu cada día. Si nosotros aprendemos a hablar con el Señor de esa manera, Él va a abrir nuestro entendimiento y nuestro espíritu para que andemos en esa regla cada día. Entonces, tomar al Espíritu como nuestra norma y regla, eso es distinto a tomar enseñanzas y mandamientos exteriores. Tomar al Espíritu como nuestra guía es decir: Señor Jesús, dirígeme. Quiero hacer esto, por favor, toma las riendas y el control de este asunto. Y eso no es dirigir por mandamientos externos, sino que es ser dirigidos por la vida que nosotros tenemos en nuestro interior. Regla número 2, tenemos que andar por la nueva creación.
Ya dijimos que la primera regla es tomar al Espíritu como nuestra regla, como nuestra norma. Pero número dos es que tenemos que andar, tenemos que aprender a andar por la nueva creación. Hay una diferencia a tomar al Espíritu como nuestra regla y andar en la nueva creación, porque aquí, hermano, no se trata de mejorar nuestra conducta. Aquí se habla de ser, de andar como nacido de Dios. Eso es la nueva creación. No, aquí no es de tratar de mejorar nuestra conducta, de ser buenas personas, no. Entonces, notemos la diferencia entre las 4 reglas que vamos a estar mencionando. Ya estamos mencionando 2. La primera regla es tomar al Espíritu como nuestra guía. Es para que Él nos diga esto sí, esto no. Por eso siempre decimos, pregúntale al Espíritu. Si te dice sí, adelante. Si te dice no, pues detente. Y la segunda regla es andar por la vida de la nueva creación. Que estemos conscientes, hermanos, de que nosotros hay una vieja creación y hay una nueva creación. Entonces tenemos que tener cuidado de no vivir la vida de la iglesia en la vieja creación. Amén. Porque si no, podemos dar rienda suelta a nuestra carne, vamos a usar la libertad como ocasión para la carne. Entonces, hermano, tenemos que vivir en la nueva creación. Somos la nueva creación. Tenemos en nuestro espíritu la nueva creación. Y cuando decimos que tenemos que andar por la nueva creación, es porque también en nosotros hay una vieja creación, por eso tenemos que tener cuidado. Número 3, tenemos que saber, otra regla de los cristianos del Nuevo Testamento, es que tenemos que saber que hay una meta, y la meta es ganar a Cristo. Hay una meta, y la meta es ganar a Cristo. Esa es la meta de Dios en nosotros. Por eso Pablo en Filipenses 3:14 dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que continuar en la meta. Todos los días tenemos que saber que tenemos que ganar a Cristo. Debes de saber eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo se gana a Cristo? Es participando de la vida corporativa. Es decir, es participando de la vida corporativa de la iglesia, porque nosotros venimos a ser iglesia, porque nosotros somos la esposa de Cristo, y Él está buscando de que esa esposa sea una iglesia gloriosa. Entonces, la tercera regla del cristiano es que tenemos que vivir en comunión. Tenemos que aprender a vivir en comunión con los hermanos, porque si nosotros no aprendemos a vivir en comunión con los hermanos, entonces no estaremos participando de la economía divina, porque la iglesia, la vida de la iglesia es una parte de la economía de Dios, porque la iglesia es el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos no les gusta la vida corporativa, la vida de comunidad? Por eso nosotros tenemos que tener claros que si nosotros no aprendemos a participar en la vida corporativa, difícilmente se desarrollará en nosotros la tercera regla, que es ganar a Cristo. Por eso tenemos que aprender a decir y aún orar con el Señor, decir, yo sigo a Cristo como mi meta. Quiero tenerlo, quiero ganar a Cristo. Si ese pensamiento, si ese es nuestro pensamiento constantemente, nosotros andaremos en la regla y seguirla, y podemos seguir en las pisadas de las que dice Romanos 4, ¿se acuerdan que leímos? Y todo eso se cumple por el Espíritu. Por eso nada de nuestro esfuerzo humano, sino que todo es por el Espíritu. Regla número 4, y con eso terminamos, es tocar el propósito. Tenemos que recordar siempre que hay un propósito en la iglesia, y ese propósito se tiene que tocar. Porque hay una manera de que nosotros debemos de conducirnos en la iglesia. Pablo le enseñó a eso a Timoteo. Por ejemplo, en el Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, muchos de nosotros somos muy livianos para conducirnos en la vida de la iglesia.
A veces no respetamos a los hermanos, los tenemos como cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la niña de los ojos del Señor. La iglesia es la esposa gloriosa de Cristo. La iglesia son los que tienen un linaje escogido. La iglesia es el real sacerdocio. La iglesia es la reunión de los primogénitos. Entonces, tenemos que aprender a tratar a los hermanos con mucho cariño, con el amor ágape del Señor. Tenemos que respetarnos a todos. Muchas veces no hay respeto entre nosotros, porque para muchos de nosotros todo es chiste. Por eso cuando se pasa ese nivel, se llega a faltar el respeto. Hace poco un hermano me dijo a mí, hermano, ¿qué cree que un hermano en la iglesia que me puso un apodo? Y yo le dije a este hermano, pues, ¿cómo te estás llevando con él? Esto es que no has entendido lo que es la iglesia. Bueno, si quieres que ya no te digan ese apodo, ve y habla con él y pídele perdón. A lo mejor tú cometiste el error. Porque, hermano, nosotros tenemos que respetarnos. La vida de la iglesia no es chiste, es algo serio, porque de eso nos va a juzgar el Señor. Amén. Entonces, hay una vida excelente que está dentro de nosotros. Con mayor razón debemos aprender a tratar bien a los hermanos. Entonces, vemos esto, pues que tenemos que confesar que Cristo es nuestra regla, que anhelamos a Cristo como nuestro premio, como nuestro anhelo, que en estas 4 reglas es que la primera es que tomemos al Espíritu como nuestra regla, la segunda es que nosotros tenemos que ser guiados por la nueva creación, que nada viejo debe salir a relucir. La tercera es que ganemos a Cristo. Y la cuarta es que aprendamos a vivir la vida de la iglesia. Si nosotros aprendemos a vivir la vida de la iglesia, vamos a ser muy bendecidos por Dios. Amén. Por eso, hermano, la iglesia es algo precioso, es algo, es una vida hospitalaria. Es una vida que es, hermano, maravilloso cuando nosotros lo vivimos. Pero si nosotros no tomamos, consideramos esto que hablamos, seguramente la iglesia va a venir a hacer para ti algo aburrido, de puras quejas, todo te molesta. Hermano, cuando vives en la nueva creación nada te molesta. Cuando vives por el Espíritu nada te molesta. Cuando estás ocupado en ganar a Cristo nada te molesta. Cuando has aprendido a vivir como iglesia en comunidad, en comunión, de manera corporativa con los hermanos, nada te molesta. Oh, hermano, eso es maravilloso. Porque así podemos decir que amamos a los hermanos. Que amamos, pero no fingido, sino que realmente los amamos sinceramente y podemos decir que sin ellos no podemos vivir. Oh, hermano, anhelábamos otra vez verlos a ustedes, aunque de manera virtual, todos los que están, los 20 que están aquí conectados, anhelaba yo verlos otra vez a ustedes, aunque sea de manera virtual, y cuanto más los que están aquí cerca, los anhelaba ver. Y muchos hermanos cuando regresamos después de casi un mes de estar fuera, dijeron, hermano, gusto de verlo. Hermano, porque hemos aprendido a amarnos, a considerarnos, porque estamos aprendiendo a tomar al Espíritu como nuestra regla. Amén. Porque vivimos la nueva creación. Estamos ganando a Cristo, estamos en lo mismo, en el mismo anhelo, en la misma meta. Vivimos como iglesia. Eso es maravilloso. Y eso es posible por el Espíritu. No es por lo que tú trates de hacer, sino que es por lo que hace el Espíritu en ti, la función, la manera que opera Cristo en nosotros. Oh, deseo ver a mis hermanos en Chimalpa. Deseo ver a otros hermanos cuando se haga el seminario. Anhelamos que se haga otro seminario y que podamos vernos nuevamente. Deseo ver a mis hermanos en Burlington. Abrazar otra vez a mi pastor, a mis hermanos ahí en Burlington, que ya tiene 12 años que me viene con ellos. Al único que he podido abrazar es a mi hermano Jesús Ceja.
¿verdad? De hermano José Orozco, que han venido, pero los otros ya tiene 12 años que no los veo, pero aún de manera virtual los veo y me da mucho gusto, así como cada uno de ustedes que están aquí en esta hora, porque somos la nueva creación. Esto tiene que emocionarnos, tenemos que decir, hermano, te amo, pero con el amor ágape. Anhelo ver otra vez a mis hermanos de Oaxaca, los de Nayarit, donde hemos estado. Ahora ver a los jóvenes en dosis, ahora podemos, hermano, todo eso es precioso, ver a los hermanos, ver el rostro de los hermanos. Esto es maravilloso, esto es precioso, pero cuando se toma al Espíritu, fuera del Espíritu lo que hay es peleas, pleitos, discusiones, envidias, odio. Oh, ahí está mi hermano Rogelio Reyes. Él es mi hermano en la carne, pero él es mi hermano en el Espíritu. Y por eso tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. No en la carne, porque eso, hermano, eso te lleva a vivir en la vieja creación y seguramente va a haber problemas. Pero cuando vives la nueva creación, amas a los hermanos, extrañas a los hermanos, y esto es maravilloso. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta maravillosa palabra. Esto me emociona porque veo a mis hermanos, veo a los que están ahí, veo a través de las redes sociales, podemos acercarnos, nos ha acercado, ¿verdad? Otros dicen que los ha separado y de verdad sí, los que están cerca los ha separado y los que están lejos los ha unido. Y bueno, tengo la invitación del pastor Cayetano. Si Dios nos permite, iremos allá a verlos, y si no, que ellos vengan. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. No sé si tú fuiste bendecido. Si fuiste bendecido, dile, esto me bendijo. Qué bueno. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque aquí nos recuerdas que lo que es vivir y andar por el Espíritu. Perdónanos, Padre Santo, si en la vida de la iglesia hemos tratado de caminar en nuestra carne y por eso ha habido conflictos. Pero en esta hora, Padre Santo, te ruego que nos ayudes, Señor. Por favor, sigue suministrándonos, ministranos, danos de tu hablar cada día. Recuérdanos quiénes somos. Recuérdanos, Padre mío, cuál es la meta, cuál es el propósito. Por eso, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que amamos a los hermanos, amamos a nuestros hermanos, amamos a tu iglesia universal, porque aquí en esta hora están muchos hermanos de diferentes lugares y son nuestros hermanos, porque estamos en la fe, tenemos una misma regla, seguimos las pisadas de Cristo. Oh Señor, gracias porque me has bendecido y creo, Señor, que has bendecido a mis hermanos que estuvieron escuchando. Ayúdanos a seguir en esta vida preciosa, en esta vida maravillosa que tú nos has dado. Oh Señor, que Satanás no tome ventaja, que no demos lugar al diablo para que destruya esta maravillosa comunión con nuestros hermanos, contigo, con nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente con el Padre. Oh, te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.